Acá en el tema de hoy le vamos a hablar sobre la instalación, cómo se instalan paso a paso lo que es el procesador, las memorias RAM y los discos duros. Acá en esta primera diapositiva podemos ver el primer paso, lo que es la posición del zócalo y del micro. Entonces, lo primero que debemos hacer es apoyar la placa de base en un sitio firme, pero no extremadamente duro porque podría llegar a dañarla. Lo principal es nuestra comodidad para que podamos ser muy precisos y que nada nos moleste. Aquí vemos, ahora nos fijaremos en el zócalo y en los agujeros. Pueden ver los agujeros que están aquí en la parte, en todas las partes del zócalo, en los que se inserta el microprocesador. Podemos observar que dos esquinas están cortadas, lo que nos asegura la imposibilidad de equivocarnos al ponerlo en su sitio, ya que los pines o pastillas de micro deberán tener la misma forma. Del momento fijémonos que existe para tenerlo en cuenta y no intentar forzar su inserción, ¿ya? Entonces, esto nos ayuda que debemos instalarlo en cada pin, en cada huequito que ven acá, de una manera muy cuidadosa, porque si lo forzamos, podemos tirarnos el microprocesador. Entonces, aquí pueden apreciar en esta primera diapositiva los zócalos, los pines, cómo se inserta. Ya. Acá en el segundo paso nos dice levantar la palanca. Acá vemos en este círculo rojo como una palanquita. Ya. El siguiente paso es levantar la palanca del zócalo. La palanca es la que posibilita lo que hace el honor al nombre del SIF. Ya. Como leímos anteriormente al referirnos al término socket, es decir, que el chip entre perfectamente sin hacer ningún tipo de presión para levantarla. Por lo general hay que hacer un poco de presión hacia el lado opuesto del zócalo y con el fin de liberar unas pequeñas pestañas que la sujetan. ¿Ya? Después subirá sin problema, hacerlo suavemente. O sea, hay que, esta pestañita que ven acá en el círculo rojo, tienen que levantarla muy suavemente. No levantarla en una forma brusca porque ahí nos podemos causar un daño. El paso 3. Una vez que la palanca esté totalmente levantada, podemos proceder a insertar el microprocesador. De la forma que nos aseguraremos en el paso 1. Debería entrar sin problema, presionando ligeramente. En este caso contrario, aseguraremos de que esté bien situado y la posición sea la correcta. O sea, uno tiene que buscar la ubicación y la comodidad y ubicarlo bien. Una vez dentro, podemos proceder a bajar la palanca y dejarla como estaba inicialmente. Ahora nuestro microprocesador ya está montado y bien sujeto. Acá nos muestra el paso 3. El paso 4, como señalamos en las condiciones previas a este montaje, puede ser que nuestro ventilador o disipador ya tenga incorporada una pequeña capa para que en contacto con el microprocesador permita una correcta transmisión del calor. Si es así, casi siempre hay que quitar un pequeño plástico que lo cubre y permitir un buen contacto. Procedemos a quitarlo, quedando entonces de la siguiente manera. La zona rosada que ustedes ven aquí, que les estoy mostrando, es la que contará con la superficie del microprocesador una vez instalado. Acá nos vemos en el paso 5.
El paso 5, la instalación del disipador debe ser muy cuidadoso, ya que tendremos que sujetar todo el conjunto y además ejercer la suficiente presión que permita fijarlo al zócalo de la placa. Podemos decir que existe un procedimiento estándar para fijar el disipador o el ventilador al zócalo. Este elemento siempre lleva un anclaje, generalmente de color plateado, brillante, que permitirá fijarlo a ambos lados del zócalo. Cabe indicar que la función del ventilador es la que permite el sistema de enfriamiento. ¿Ya? Entonces, si no tenemos este ventilador, que es el que realiza el sistema de enfriamiento, lógicamente que nuestro microprocesador puede recalentarse, ¿ya? Y al recalentarse se nos puede dañar. Entonces, es una función muy importante la del ventilador, como lo pueden observar en esta imagen que está acá. El paso 6, situación del disipador al ventilador. Antes de proceder a colocar el disipador, debemos fijarnos en su forma, ya que no se puede poner de cualquier manera en la superficie que contactará con el microprocesador. Podemos ver que existe un rebaje. Este rebaje deberá coincidir con el del zócalo del micro para evitar malas posiciones y que todo quede perfectamente colocado. ¿Ya? Entonces, ahí pueden mirar cómo está el disipador al ventilador, lo que es su anclaje, tener una buena posición y que todo esté bien colocado. Acá vemos el paso 7. Ahora que ya sabemos todos los detalles, procedemos a la instalación del disipador. Ver en la figura 1. Acá ven la figura 1. ¿Ya? Situamos y colocamos el enganche fijo del disipador con el saliente del zócalo izquierda, como sugiere esta imagen. El 2. Ahora viene la parte más delicada. Insertar el enganche móvil del disipador en el saliente del zócalo de la derecha. Acá en estas dos imágenes pueden ver cómo se hace, cómo se inserta el enganche móvil del disipador en el saliente del zócalo de la derecha. ¿Ya? Ahora viene el paso 8, que es la conexión del cable corriente. Por último, nos falta conectar el cable de corriente y señal del ventilador en la placa base. Dispone de uno o varios conectores desde los que podemos de forma directa dar la alimentación adecuada al ventilador. Muchas de estas placas controlan así también la velocidad del giro del mismo, así como su puesta en marcha o paro automático para reducir ruidos, ya como ven en esta imagen. Acá pueden ver la imagen, el cable de corriente, acá la conexión, ya. Esto es todo lo que es concerniente al procesador. ¿Ya? ¿Cómo instalar una memoria RAM? Es importante que antes de comprar una RAM, vea si es compatible con su computador. Para esto tiene que revisar qué tipo de memoria soporta su placa madre. Ustedes saben que hay varias clases de memoria RAM. Están las DR1, DR2, están las DR3 y creo que en la actualidad ya existe la DR4. ¿Ya? Entonces, para averiguar esto, pueden ver el manual de su placa o buscar el modelo de la placa en internet y averiguar estas características. Ya que la memoria RAM sea compatible con su computador. También tienes que ver en cuenta al colocar una RAM de mayor capacidad, de mayor almacenamiento, tienes que ver qué procesador vas a colocar que sea compatible para que haga un buen encaje entre la placa base, la memoria RAM
y a su vez con el procesador. Entonces es muy importante eso porque si vas a, de pronto para el tema de la compatibilidad. Entonces cuando uno va a comprar una placa base, por lo general siempre ahora, hoy en día venden el paquete, venden la placa base con memoria de tanto, con un procesador de tanto, con un disco duro de tanto, y entonces ya venden el paquete completo hoy en día en la actualidad. Acá pueden observar la placa base, acá en esta imagen, los conectores, el ventilador, el procesador, la memoria RAM y todo el conjunto de circuitos que conforma esta placa madre. Localizar dónde se instala la RAM. Acá ven los zócalos o también denominados sockets. Se requiere una RAM en el PC, ya que usan, probablemente se encontrarán ya con una RAM instalada muy parecida, al igual que quieren instalar. Como la instalación se hará en una placa desocupada y fuera del PC no habrá ninguna RAM instalada, veamos la placa. O sea, aquí quiere decir que no hay ninguna RAM instalada en este socket. Aquí hay dos sockets en el cual se pueden instalar dos memorias RAM. Como ven, hay muchos slots. Ya, estos son los slots o espacios para conectar una variedad de cosas. Y aunque la mayoría ya están usados, cuando abran su PC, lo más probable es que no todos lo estén. Así que veremos en qué parte específica va la memoria RAM. En la foto anterior se ubica de arriba a la izquierda. Hay dos slots, ya, iguales. Veamos un acercamiento. Puede ver en que su lugar se instala la memoria RAM. Tienen que buscar algo así en su placa. Puede variar el color y la cantidad. Es importante decir que en algunas placas las memorias tienen que instalarse en un orden determinado en el caso de esta. ¿Ya? Entonces aquí vemos dos sockets y las memorias se tienen que instalar en un orden. La de adelante y la de atrás. Tienen que estar en la misma posición y en el mismo ordenamiento. Ya. Mire, acá hay un ejemplo. Pueden apreciar en esta diapositiva en qué forma correcta se coloca. Miren, esta es la forma correcta en esta imagen, cómo se coloca la memoria RAM. Y esta es la forma incorrecta que de pronto hay algunas personas que lo hacen. Entonces, esta es una forma incorrecta. Entonces, ya sabiendo en qué lugar hay que instalar la memoria RAM, procedemos a instalarla. Y se fijan en los canales de los slots o los hoyos de los lugares que hay para instalar cosas. Hay una división en el que no está al medio, así que hay una sola forma de ponerla. O sea, acá en la memoria ustedes pueden ver como una pequeña, un pequeño, podemos decir un pequeño huequito. Entonces, esto es lo que se le llama la división de la memoria RAM. Y esta división se va a colocar acá en cada uno de este socket. ¿Ya? Entonces, uno tiene que saberla encajar, ¿ya? Mirar el pequeño huequito y saberlo encajar en cada slot y no hacer como en este caso, en esta imagen, de hacerlo de una forma incorrecta. Pon la RAM dentro del canal, luego la empuja firme, pero con cuidado. O sea, hay que hacerlo con sumo cuidado hasta abajo, hasta que los seguros de los lados se encajen solos. Entonces, acá en los slots hay unos seguros, estos que están aquí son unos seguritos de color blanco que ustedes pueden apreciar acá. Entonces, uno tiene que tratar de encajarla de manera delicada y colocar sus seguros en ambas partes. Así queda la RAM instalada. Después de esto cierran su PC, reconectan y lo prenden. Si el PC prende, pero no aparece nada en la pantalla, es que la RAM quedó mal instalada y probablemente suelta.
Eso se arregla sacándola y poniéndola de nuevo. Si no le sucede esto, es que ya tiene su memoria instalada en su PC. Y lo mejor del todo es que la instalación no le costó ni un solo peso. Entonces, si uno instala mal una memoria RAM en cada uno de los sockets, lógicamente que el computador no le va a prender, no le va a dar imagen. Entonces, cuando ustedes vean que se presenten falla de imagen, es porque de pronto su memoria RAM esté mal instalada, es de pronto que esté sucia, ¿ya? Ya eso se dará más adelante en lo que es el mantenimiento preventivo y correctivo que se debe de tomar. Eso hay que hacerlo. Más adelante le explicaré sobre esto. Bueno, ya salimos todo lo concerniente a lo que son los procesadores, a cómo es la instalación de la memoria RAM, cuáles son las prevenciones, las medidas que se deben de tomar, cómo se instalan paso a paso. Ahora vamos a hablarle un poco sobre los discos duros. Acá vamos, primero que todo, vamos a ver lo que es la estructura lógica de un disco duro. Está formado por lo que es el sector de arranque, que podemos verlo en esta primera. Acá dice sector de arranque. Acá vemos el sector, las particiones. Ustedes saben que los discos duros se dan en varias particiones. Ustedes lo pueden particionar entre dos o tres veces, cuatro. Y los espacios sin particionar. Vemos la partición lógica 2 y el espacio sin particionar, que es el último sector que ven aquí. Entonces aquí podemos ver el sector de arranque, la partición 1, que se le llama partición 1 primaria activa. Vemos la partición primaria 2 y vemos lo que es la partición extendida. Ya, en esta partición extendida comprende de dos, que es la partición lógica 1 y la partición lógica 2. Y acá en el último sector que pueden apreciar se ve el espacio sin particionar. Entonces, esto es lo que es la estructura lógica que hay que tener en cuenta. Tipo de particiones. Existen varios tipos de particiones. Por ejemplo, existe la partición primaria, la partición extendida y la unidad lógica. La unidad lógica es sin particionar. Entonces, en la partición primaria solo puede haber 4. El sistema operativo debe ir instalado en esta partición. La partición extendida, solo puede existir una partición de este tipo y no soporta un sistema de archivos. Y la unidad lógica forma parte de la partición extendida, la cual se ha formateado con un tipo específico del sistema de archivos. Entonces, aquí podemos apreciar lo que son los tipos de particiones. Acá nos hablan sobre la interfaz de un disco duro. La interfaz hace referencia al tipo de conexión que se utiliza el disco. Ya ustedes saben que hay varios tipos de discos. Ahí está el ID, está el SATA y está el SCSI. Por lo general, los más comunes son los ID y los SATA. En la actualidad existen los discos duros SATA 2, que son los que se utilizan hoy día en la actualidad. Vamos a hablar de cada uno de interfaz. Ya. Vamos a hablar sobre la interfaz ID. Esta interfaz ID que ustedes ven aquí en esta imagen, en este disco duro, conectar a nuestro ordenador, discos duros y grabadoras o lectores de CD o DVD. Segundo, bajo coste y facilidad de instalación. Y tercero, hasta ahora los canales ID han sido los más utilizados, siendo sustituidos paulatinamente por los SATAs. Esto acá en esta imagen podemos ver el cable ID correspondiente al zócalo de la placa de base.
Entonces, aquí vemos, vemos el cable, acá vemos el zócalo, donde va cada conexión. Acá vemos a la placa. Esto va conectado, mirando el conector de alimentación. Entonces miramos acá, esto se le llama conector de alimentación, lo que ustedes ven aquí. Entonces este conector de alimentación que está acá tiene un color, por ejemplo, el color azul va colocado acá en la placa azul y el color negro va colocado aquí a la placa negra, ¿ya? Para que hagan una perfecta conexión, tanto como los cables a los conectores. Vamos a hablar sobre la interfaz SATA. SATA es una arquitectura en serie. Cada dispositivo se conecta directamente a un controlador SATA. Tiene mayores velocidades. Ejerce mejor refrigeración del equipo gracias al cable, que es mucho más fino. Es de 7 hilos. Y evita sobrecargas por los mecanismos de arbitrajes y detención de colisiones, como sucede en los IDE. Entonces aquí vemos los cables, aquí vemos los puertos de conexiones, ¿ya? Acá vemos una mejor estructura, cable SATA y zócalo de placa de base. Acá vemos los conectores negros que van anclados acá. Y acá vemos estos de color, creo, estos son moraditos, también van anclados. Entonces, acá vemos una estructura y un anclaje en esta diapositiva.